La historia comienza con nuestro héroe, Shinbi, y una chica llamada Oshio mientras están en un barco. Ella le pregunta cuándo fue la última vez que se vieron, diciéndole que han pasado 2 años desde su último encuentro y que ni siquiera fue a celebrar la Nochevieja con ella. De repente, Oshio comienza a alejarse de él. De pronto, Shinbi se encuentra frente a una chica en el barco. Empieza a disculparse con todos a bordo, diciéndose a sí mismo que creyó haber tenido un accidente debido a ese extraño sueño. Después de eso, empieza a sentir el golpe en su mejilla. Nota que, por primera vez, le han pegado en la cara y comienza a calmarse, ya que el barco está a punto de llegar a Hitogashima, en la prefectura de Wakayama, una isla situada en el estrecho de Kittan con una población de unas 700 personas. Nuestro héroe regresa a este lugar después de 2 años para el funeral de su amiga de la infancia, Oshio. Mientras arrastra su maleta, una chica apareció de repente a lo lejos en su bicicleta, dándole la bienvenida. Momentos después, ella cayó al mar, así que él le preguntó por qué, y ella respondió que estaba sudando y decidió darse un baño. Esa chica se llama Mio, y es la hermana menor de Oshio. Él se acercó a Mio y la sacó del agua, preguntándole si estaba bien. Después de un momento, Mio preguntó por Tokio y cómo era, a lo que él le dijo que no le gustaba mucho deambular. Siguieron caminando y pasaron junto a la chica que le había abofeteado en el barco, quien hablaba formalmente por teléfono. Mientras tanto, Mio siguió hablando con nuestro héroe, diciendo que las vacaciones de verano son el mejor momento para ganar dinero en este lugar. Él le dijo que notó que actualmente hay muchos turistas. A medida que los acontecimientos se desarrollaban, llegaron al lugar del funeral, y nuestro héroe vio una foto de Oshio colgada en la pared. Comenzó a contar sobre sus padres, quienes murieron cuando él era un niño, y cómo fue adoptado por la familia Kofuni, la familia de Oshio, lo que lo convirtió en parte de ella y también en su amigo de la infancia. El día antes de dejar la isla, Oshio le pidió a nuestro héroe que comiera el curry que ella preparaba, pero él se negó y le prometió que lo haría la próxima vez. Pero no habría una próxima vez porque ella falleció. Mientras tanto, nuestro héroe escuchó a uno de los dolientes decir que la noticia de su muerte fue dura para Shinbi, nuestro héroe. Pero lo que más le sorprendió fue descubrir que el cuerpo de Oshio había sido autopsiado, lo que le hizo sentir incómodo. De repente, escuchó a alguien regañar a los fotógrafos por tomar fotos durante el velorio. En ese momento, sintió que alguien se le pegaba por detrás, diciéndole que finalmente había regresado. Esta persona luego se derrumbó y se disculpó con nuestro héroe por no haber podido salvar a Oshio de ahogarse cuando ella saltó al agua para salvar a Chori. Le pidió a nuestro héroe que lo golpeara para poder perdonarse a sí mismo, pero nuestro héroe le dijo que era demasiado tarde para hacer algo. Ver a todos llorar por Oshio le ayudó a controlarse y a calmarse. En el funeral, nuestro héroe le preguntó a Su por qué su padre, un médico, tuvo que autopsiar el cuerpo de Oshio a pesar de que fue un accidente por ahogamiento. Después de un momento, Su miró a una niña pequeña y le dijo a nuestro héroe que su nombre era Chorikobaya, la hija del dueño del centro comercial Koba. Nuestro héroe le dijo a Su que la niña había crecido rápidamente. Su dijo que estaba en 3er grado, la misma niña que Oshio salvó. Su también le informó que la niña no hablaba debido al trauma del incidente. Luego, el sacerdote interrumpió su conversación, pidiéndole a Shinbi que lo ayudara. Su le dijo que lo llamaría por la noche para contarle todo lo que sabía. Por la noche, Shinbi estaba cocinando, mientras Miyo estaba a su lado. Un hombre llamado Alan entró y se disculpó con Shinbi por llegar tarde, explicando que fue debido a una larga conversación con Kari Kari. Alan luego le pidió a Mio que ayudara a nuestro héroe, pero él le dijo que la comida ya estaba lista. Alan supuso que la comida estaba realmente deliciosa y señaló que era el plato favorito de Oshio. Después de unos momentos, todos se sentaron a comer, y Mio agradeció a nuestro héroe por la comida. Al terminar, nuestro héroe fue a su habitación para hablar por teléfono con Su, quien le dijo que la autopsia mostraba una marca de estrangulamiento en el cuello de Oshio, indicando que había sido asesinada. Su comenzó a relatar los detalles del día del incidente, mencionando que ese día había estado en la playa detrás de la escuela primaria, lejos de los turistas. Oshio fue la primera en notar que Chori se estaba ahogando, así que saltó para salvarla. Después de un rato, él y Mio también saltaron al agua y no había ninguna persona sospechosa cerca de ellos. Nuestro héroe le preguntó a Su sobre las personas que conocían esta historia y él respondió que solo él, Mio y la policía lo sabían, lo que luego confirmó que el incidente fue natural y descartó cualquier asesinato. En ese momento, nuestro héroe escuchó un golpe en la puerta. Cuando la abrió, encontró a Mio dándole un collar, diciendo que lo tenía con Oshio antes de su muerte y que sentía que él lo merecía ahora. Luego lo abrazó, expresando su incredulidad de que no volvería a ver a Oshio, y comenzó a llorar, asegurándole que no perdonaría a la persona que causó la muerte de Oshio. Nuestro héroe le preguntó si sabía algo, pero ella se disculpó rápidamente, diciéndole que su hermana se enojaría si la viera en ese estado. Luego se fue mientras él seguía mirando el collar de Oshio, recordando el día en que se lo regaló, y desde entonces ella nunca se había separado de él. El 23 de julio se servía comida en el restaurante y los clientes decían que la mejor manera de olvidar a una persona perdida es mantenerse ocupado con el trabajo. De repente, alguien llamó a Shinbi preguntándole si había encontrado a la chica con gafas que buscaba por la mañana. Cuando Shinbi se sorprendió por la pregunta, luego levantó la voz diciendo que Shinbi estaba preguntando por una mujer, haciendo que todos en el restaurante lo escucharan. En ese momento, Tosumura entró al restaurante quejándose del calor.
Mientras jugaba con su teléfono, nuestro héroe lo sorprendió preguntándole qué estaba tomando, lo que le hizo cerrar rápidamente su teléfono. En ese momento, Mio se acercó a saludarlo, esperando que tuviera su almuerzo habitual de camarones fritos y arroz caliente. Luego, ella le preguntó ansiosamente si algo extraño le había hecho perder el desayuno. Él le dijo que algo terrible había sucedido y pidió a todos que escucharan. Luego anunció que todos los miembros de la familia Kobaya habían desaparecido esa mañana. Nuestro héroe recordó a Chori, la niña pequeña que Oshio salvó. El oficial continuó explicando que recibieron una llamada a las 8 a.m. indicando que Koba Trading no había abierto, y un vecino revisó la casa de la familia Kobaya confirmando que no había nadie dentro. Cuando Mio escuchó eso, salió corriendo y nuestro héroe la siguió preguntándole a dónde iba. Más tarde nuestro héroe se encontró con Mio y ella comenzó a decirle que desde que fue al monte Takanasu a cazar algunos insectos, sintió que alguien la observaba en la escuela e incluso mientras iba a clase. Nuestro héroe le preguntó si se refería al fantasma y de repente apareció una persona llamada Nezu diciéndoles que a esto se le llama la sombra, una enfermedad local en la isla. Ya no se tomaba muy en serio, pero era muy común antes de la guerra. Aquellos que la padecen pueden ver sombras y las personas que las ven mueren y pretenden que fueron asesinadas. El único tratamiento para los afectados es exorcizar los espíritus malignos de sus cuerpos. Esto es lo que le contó su abuelo. Cuando el pescador se fue, Mio le dijo a nuestro héroe que ella también había escuchado esa historia de su abuela. Él le dijo que podría ser solo un mito, pero ella insistió en que pensó eso hasta que vio la sombra de Oshio 3 días antes de que muriera mientras limpiaban la basura durante el evento de limpieza de la playa de Omotohami. Después de eso, Oshio murió de inmediato. En ese momento, Mio comenzó a llorar, así que nuestro héroe le preguntó si le había contado esa historia a alguien, pero ella lo negó y se derrumbó aún más. Él le recordó que ayer dijo que no volvería a llorar, y luego le pidió que pensara en lo que el viejo pescador dijo sobre exorcizar espíritus malignos. Los acontecimientos luego se trasladan a Hiroko-sama, un templo ubicado en la parte norte de Hitogashima. Nuestro héroe tocó rápidamente el timbre del templo, pero nadie respondió en ese momento. Mio vio la sombra de Shiori y decidió perseguirla con nuestro héroe. De repente se encontraron en un espeso bosque y Mio preguntó por qué Shiori huía de ellos. De pronto, nuestro héroe escuchó el sonido de un disparo, así que corrió hacia el sonido para encontrar a la chica con gafas, herida y sangrando. Mio le pidió que hiciera algo para salvarla y rápidamente le dijo que iría a buscar ayuda. Nuestro héroe se acercó a la chica y cuando ella estaba a punto de decirle algo, recibió otro disparo y cayó muerta. Luego aparecieron dos versiones de Mio, una sosteniendo un arma y apuntando a la otra versión, matándola frente a sus ojos y luego matando también a nuestro héroe. Los acontecimientos luego regresan a nuestro héroe sentado en el barco frente a la chica con gafas. La chica con gafas le pregunta si está bien y los eventos comienzan a acelerarse. Nuestro héroe baja del ferry arrastrando su maleta y nos dice que ha regresado a la isla después de 2 años para el funeral de su amiga de la infancia. De repente, Mio apareció ante él, preguntando desde lejos en su bicicleta si su viaje había sido largo. Luego Mio salta al agua y nuestro héroe le pregunta por qué no usó los frenos. Después de eso, él fue con ella a casa y dentro sintió que los eventos se repetían. Conoció al padre de Mio, quien le dio la bienvenida y luego se dio cuenta de que todos hablaban y actuaban tal como lo había visto en su pesadilla. Se dio cuenta de que estaba reviviendo el 22 de julio por segunda vez. Durante el funeral miró a la familia Kobaya y se dio cuenta de que, basándose en los acontecimientos, desaparecerían mañana. Entonces comprendió que la presencia de la sombra era un hecho. En la mesa, Miyu agradeció a nuestro héroe por la comida, pero él se preguntó a sí mismo si ella había sido filtrada por una de las sombras. Afuera comenzó a recordar lo que había sucedido desde la mañana, empezando por el fallo de los frenos de la bicicleta de Miu. Recordó que los frenos habían sido cortados intencionalmente, lo que le llevó a sospechar que alguien quería matar a Miu. Pero de repente, mientras estaba afuera, un oficial apareció y se acercó a Miu, preguntándole por qué estaba fuera de su casa de esa manera. Luego, se sorprendió al ver a Miyu apuñalar al oficial con su cuchillo, dándose cuenta de que ella no era Miyu en absoluto, sino una sombra. Unos momentos después, el cuerpo del oficial fue reemplazado por otra sombra, de pie junto a Miu, quien le dijo que de ahora en adelante él tomaría el lugar del oficial. Ella le pidió su arma, luego caminó frente a cierta casa, diciendo que las cosas habrían sido mejores si la hubieran llevado al hospital. El oficial le dijo que podía irrumpir en la casa usando el arma, pero le advirtió que disparar por la noche causaría un gran alboroto. Mientras tanto, el teléfono de nuestro héroe sonó, y Miu y el oficial fueron a capturarlo, y cuando eso sucedió, Miu lo apuñaló por escucharlos a escondidas. Los acontecimientos se precipitaron como si nuestro héroe estuviera viviendo un sueño por segunda vez, encontrándose de pie ante la isla el 22 de julio. Se preguntó si realmente había muerto y por qué los eventos habían regresado a él una vez más. Entonces Miu apareció en su bicicleta, dándole la bienvenida, pero esta vez él se paró frente a la bicicleta y le pidió que confiara en él. Sin embargo, cayó al agua y se culpó por no saber nadar. Miu saltó para salvarlo y después de sacarlo, él le dio las gracias. Mientras tanto, la mujer con gafas hablaba con alguien por teléfono, diciéndoles que había comido algo llamado narusushi. Es un tipo de pescado de mar sazonado que se deja en sal durante todo un mes.
Este plato es tradicional, pero muy delicioso, y ella esperaba que él también lo probara. Después de eso, respondió a su pregunta repetida sobre por qué estaba sentada boca abajo, explicando que ayudaba a la mente a funcionar mejor, y le aconsejó que lo intentara él mismo. También añadió que había estado siguiendo todos los acontecimientos, y que la información en los informes anteriores indicaba que la familia Koboya estaba mezclada entre la población, pero que ella continuaría monitoreando. En la mesa, nuestro héroe pensaba en lo que debía hacer. Tenía la intención de sobrevivir a toda costa, así que decidió denunciar un asesinato falso para evitar tener que encontrarse con Mew y así escapar de la situación. También deshabilitó algunas aplicaciones en su teléfono para liberar espacio para una grabación de video larga, y envió un mensaje a Sue diciéndole que lo llamaría mañana. Después de eso, puso su teléfono en modo avión y cargó la batería. Luego se dirigió a la escena del crimen, afirmando que reuniría pruebas grabando la sombra de Mew. Luego regresó a casa, declarando que no saldría sin importar las circunstancias. De repente se miró en el espejo y notó que el color de sus ojos había cambiado. Los acontecimientos se aceleraron, y a la mañana siguiente nuestro héroe fue a Miyu, llevando el teléfono, mostrándole la sombra que tomó la forma de su cuerpo. Él le dijo que la sombra había aparecido a las 9 p.m. en la noche anterior, pero ella se había estado duchando en ese momento, así que era su sombra. Él le pidió que le contara todo lo que sabía sobre la sombra, ya que había venido a matarla y ocupar su lugar. Mew respondió en shock: ¿matarla? Él le dijo que ampliara la imagen y mirara la mano de la sombra, y cuando lo hizo, Mew descubrió el cuchillo en la foto. Luego dijo que la historia de la sombra no era solo un mito. Nuestro héroe preguntó si su hermana había visto la sombra antes de su muerte, y ella le informó que la había visto 3 días antes de fallecer. Luego añadió pensativamente que la sombra podría ser la asesina de su hermana. Nuestro héroe rápidamente le dijo que había visto su sombra ayer. Luego nuestro héroe informó a Mew que también había visto la sombra copiándola, y ella le pidió que advirtiera a Shiori porque la sombra no era meramente un mito. Él le aseguró que Shiori estaba ciertamente en peligro si había visto su sombra. A la mañana siguiente, nuestro héroe se paró frente a la tienda de la familia Kobaya, que estaba cerrada, cuando una mujer llamada Shumi se le acercó, ofreciéndole sus condolencias y afirmando que la vida en la isla era dura para él, como alguien que había pasado tiempo en Tokio. Después de eso, nuestro héroe fue con Shumi a la casa de Shiori, encontrando la puerta abierta. Cuando entraron, no encontraron a nadie y la televisión estaba encendida. Nuestro héroe notó una sombra en el suelo, dándose cuenta de que era el mismo método que las sombras usaban para el cuerpo del oficial. Mientras comenzaba a analizar los acontecimientos, descubrió que la comida en la mesa estaba fría, lo que le llevó a suponer que la familia había sido atacada la noche anterior durante la cena. También notó signos de lucha en el suelo, así que decidió revisar el piso de arriba. Cuando subió, se sorprendió al ver a una chica frente a él, hablándole y preguntándole por qué siempre la miraba a la cara. Pero él le preguntó si se había recuperado y aprendido a hablar, a lo que ella le dijo que había guardado silencio a petición de sus padres. Luego le preguntó de nuevo, añadiendo inmediatamente que no necesitaba una respuesta porque lo averiguaría por sí misma. Él también estaba afligido por la enfermedad de la sombra. Mientras tanto, Shumi lo llamó, preguntándole si había encontrado a alguien arriba, pero lo encontró perdido en sus pensamientos frente al baño, y le preguntó si le dolía el estómago. Pensó para sí mismo que su llegada lo había salvado en el último momento. Shumi informó a la policía sobre la desaparición de la familia y él abandonó el lugar. Mientras caminaba, recordó a la mujer con gafas en el ferry, quien le había dicho que mirar sus maletas implicaba que se quedaría mucho tiempo en la isla. Sintió que ella debía saber algo, así que decidió buscarla en todos los hoteles de la isla. Le preguntó a alguien sobre ella y le dijeron que la habían visto, pero no pudo averiguar más sobre ella ya que no sabía su nombre ni dónde se alojaba. Pronto se dirigió al restaurante de Alan y cuando Miyu lo vio, preguntó qué le había pasado a Shiori, pero el oficial los interrumpió discutiendo con nuestro héroe, diciéndole que le había dado información falsa sobre la pelea. Le dijo a nuestro héroe que había oído que él había entrado en la casa Kobaya con Shumi, y después de eso se dio cuenta de que no podía hablar de información confidencial, así que guardó silencio. Mientras tanto, nuestro héroe sintió por dentro que la postura del oficial indicaba que, en efecto, había evitado la sombra el día anterior. En ese momento, el oficial sacó un teléfono, diciéndole que pertenecía a Oshio y que ella se lo había dejado antes de morir, pidiéndole que se lo entregara a nuestro héroe si algo le sucedía. Después, nuestro héroe se sentó con Mew y Sue, y durante ese tiempo, Sue entendió de la conversación de nuestro héroe que Oshio había sido asesinada por la sombra de Shiori, y que las marcas de arañazos en su cuello eran el resultado de estrangulamiento, y ahora era el turno de Mew. De repente, Sue sorprendió a nuestro héroe con la posibilidad de que él pudiera ser una sombra, haciendo que nuestro héroe se preguntara si Sue también era una sombra. Esto hizo que Mew se sintiera ansiosa, y ella les preguntó sobre las personas reales. Sue la tranquilizó, diciendo que las sombras eran seres vivos tangibles, y que definitivamente había una manera de deshacerse de ellas. Mew sugirió ir al templo, pero nuestro héroe se opuso a ese día, y preguntó sobre los planes de su amigo para el día siguiente. Sue objetó, señalando que mañana era el festival de verano, y en ese caso no podrían preguntar sobre las sombras libremente. Nuestro héroe respondió que la multitud los haría sentir más seguros. Después de eso, acordaron una contraseña entre ellos, civilización mesopotámica, para distinguir a la persona real de la sombra. Entonces cayó la lluvia, y Mew habló con nuestro héroe, preguntándole cuándo dejaría la isla.
Ella le pidió que siempre estuviera a su lado, añadiendo rápidamente que solo estaba bromeando. De repente le entregó el collar de su hermana y le pidió que lo guardara consigo. En la habitación, nuestro héroe intentaba desbloquear el teléfono de Oshu, probando diferentes contraseñas, cuando de repente entraron Sue, Miu y Tokiko. Miu llevaba ropa extraña y Sue le explicó a nuestro héroe que le había pedido a Tokiko que vistiera a Miu con esas ropas para distinguirla de la Miu falsa. Aquí, nuestro héroe le preguntó a Sue si tenía alguna información nueva, pero Sue le aseguró que todo estaría bien. Después de eso, todos se dirigieron al festival y comenzaron a bromear un poco. En ese momento, Shinbi notó algo y le pidió a Sue que cuidara de Miyu mientras él se iba a casa, corriendo lejos de sus amigos hacia la multitud. Minutos después, Shinbi se encontró frente a la playa donde Oshu estaba ante él. Él le dijo que ella estaba muerta y que su funeral se había celebrado hacía 2 días, así que ella no era real. Pero Oshu le dijo que ella era Oshu, sorprendida por la noticia de su muerte. Luego admitió que había sufrido mucho bajo el agua y eso era lo último que recordaba. Nuestro héroe notó su collar y comenzó a cuestionar si realmente era Oshu, pero ella le preguntó si realmente estaba muerta. Entonces, ¿quién era ella ahora? Y si era un fantasma, ¿por qué no flotaba en el aire? Después de eso, confesó que deseaba volver para decirle que lo amaba. Así que él la acusó de estar loca y pensó que la muerte la había afectado, recordando que su cuerpo había estado en el ataúd hacía 2 días. Él le preguntó por qué había venido a la playa, y ella le preguntó lo mismo porque sabía que los que morían ascendían al cielo. Cuando vio los fuegos artificiales en el cielo, le dijo que quería ir al festival con él. Él pensó para sí mismo que su sombra actuaba igual que Oshu. Después, ella corrió entre la multitud y llegó a un juego, pidiéndole que jugara. Pero él notó que llevaba un traje de baño y que todos la miraban, así que la tomó y se fue corriendo. En algún lugar, nuestro héroe escondió a Oshu y ella le preguntó si sus amigos venían, pero él le gritó que estaba muerta, que nadie podía verla y que su funeral fue hace 2 días. En ese momento ella se sintió enojada y le dijo que se callara, amenazando con romperle la boca. Después de un momento, nuestro héroe comenzó a hablar con Oshu, descubriendo que ella recordaba todo sobre los últimos 2 años, incluso recordando a su autor favorito. Estaba seguro de que era Oshu, pero se preguntaba por qué ella no recordaba nada sobre las sombras ni cómo había muerto. Luego le preguntó si quería saber qué le había pasado a Shuri. De repente, nuestro héroe recibió una llamada de Miyu y Oshu le arrebató el teléfono y contestó, pero él se lo quitó rápidamente de las manos. En ese momento, Miyu le dijo que había escuchado la voz de Oshu, pero él le aseguró que estaba imaginando cosas. Poco después, ella le dijo que lo esperaban en el templo, y él le respondió que estaba cerca y que los alcanzaría pronto. Oshu intentó ir con él, pero él se opuso y le dijo que parecía peligroso y que debía permanecer oculta. También tenía que proteger a Miu porque ella se lo había pedido, no queriendo arrepentirse después. Tras un momento, Miu le dijo a nuestro héroe que estaban preocupados por él porque llegaba tarde. Luego ella le dijo la contraseña que compartían y él respondió, disculpándose porque sufría de un dolor de estómago, lo que causó su retraso. Los eventos indican que existe una fuerte creencia en la isla de que un dios habita todo lo cercano a la orilla, y este dios es el dios de la pesca. Así que recogen escombros y celebran el 24 de julio, donde todos son testigos de este festival. Durante la celebración, Sue le confesó su amor a Miyu, pero ella lo rechazó y le pidió que siguieran siendo amigos. Mientras tanto, una mujer con una máscara se acercó a Sue y le dijo que no desesperara. Todos se sorprendieron y Tokiko dijo que su cabello se parecía al de Oshu. En cuanto a Sue, él reconoció la voz y confirmó que era la de Oshu. Cuando ella intentó escapar, diciendo que era el ángel del amor, nuestro héroe la agarró y le dijo que era tonta por pensar que lo que hacía era esconderse. Ella se disculpó porque solo quería ver a todos. Cuando Oshu reveló su rostro a todos, Miyu le pidió a nuestro héroe que se mantuviera alejado de ella, diciendo que era un monstruo, no Oshu. En ese momento, nuestro héroe la sostuvo y se negó a soltarla, y Sue le pidió que explicara lo que estaba pasando, susurrándole a Oshu. Él le advirtió que ya se lo había dicho. Era imposible reemplazar a alguien cuyo funeral ya se había celebrado porque nadie le creería. Sue entonces ordenó a todos que huyeran, pero nuestro héroe les dijo que era demasiado tarde. Antes, mientras nuestro héroe corría entre la multitud, vio a Miyu frente a él sosteniendo un cuchillo, y ella le dijo que sabía que la había fotografiado, luego intentó deshacerse de él. En ese momento, otra versión de nuestro héroe apareció y le agarró la mano después de copiar todos los recuerdos de nuestro héroe, pidiéndole que no matara a nuestro héroe porque podría regresar al 22 de nuevo y alterar su plan. Luego tomó el teléfono del héroe falso y le dijo que lo escondiera y enviara a alguien a buscar a Oshu. Después de eso, el héroe falso miró a nuestro héroe y dijo que era patético y que no podía proteger a nadie. Nuestro héroe intentó ir a salvar a Miu, pero el falso le rompió la mano y amenazó con romperle la pierna también, diciendo que su intento de salvar a Miu era inútil. En ese momento, la mujer de gafas vino por detrás y le disparó al falso. Rápidamente, la sombra desapareció e intentó atacar a la mujer de gafas, pero ella logró derribarla, asombrando a nuestro héroe porque no había esperado que la sombra fuera derrotada. Un momento después, la mujer de gafas se disculpó por no haberse presentado inicialmente, diciéndole que su nombre era Nagumo y que había venido a salvarlo, pero que llegaba un poco tarde.
Mientras tanto, escucharon los pasos de Oshu acercándose y nuestro héroe exclamó sorprendido que le había dicho que se quedara donde estaba. Nagumo le informó que había muchas sombras y que el lugar parecía muy peligroso, ya que todas las sombras se estaban reuniendo allí. Él le preguntó cómo podía distinguirlas de los humanos, y ella le dijo que una sombra era solo un trozo de carne cubierto. Luego, ella le dijo que prestara atención a los pasos, porque si pisaba una sombra, esta se movería y lo revelaría. Explicó que las sombras copian a los humanos y toman sus recuerdos, lo que las alimenta, por lo que dependen de los datos humanos para sobrevivir. Ella miró al suelo y le dijo que las marcas en él eran los restos de lo que las sombras habían comido de los humanos y que se habían convertido en objetivos para ellas. Señaló que sus números habían aumentado drásticamente en los últimos 3 días, y no importaba cuántas fueran eliminadas, seguían multiplicándose, indicando que trabajaban hacia un objetivo y bajo el control de alguien. Luego él le preguntó si podía ayudarlo a salvar a sus amigos, ya que ella tenía éxito derribando sombras. Nuestro héroe se apresuró rápidamente al templo para encontrarse con sus amigos, pero notó que el suelo estaba cubierto de sangre. Un olor fétido llenaba el lugar junto con una montaña de cadáveres. En el momento en que Sue estaba a punto de matar a Miyu, Nogumo fue a matarlo, pero fue sorprendida por una sombra gigante que le disparaba. Luego se acercó a nuestro héroe y le preguntó sobre su ojo derecho, que su madre perdió hace mucho tiempo, y le preguntó por qué estaba con él. La verdad era que su presencia con él significaba que podía manipular el tiempo. Las cosas se movieron rápidamente y la sombra se llevó a Oshu, diciendo que se había convertido en una de ellas, pero ella insistió en que era humana, no como ellos. Él le dijo que era tonta porque los humanos no se recuperan rápidamente después de romperse un brazo. Mientras tanto, el hombre sombra gigante le dijo a nuestro héroe que no importaba cuántas veces muriera el héroe, él podría empezar desde un cierto punto y regresar. La sombra gigante pronto le pidió a nuestro héroe que observara lo que haría ahora al cortar la energía. Pasaron momentos antes de que Oshu gritara mientras la sombra gigante tomaba a Miyu como su comida. Después de eso, Nogumo despertó y se dio cuenta de que la sombra toca a los humanos y luego los traga. Luego, la sombra hizo una luz que se parecía a una lámpara en el cielo y apareció una mujer con un ojo faltante. La sombra habló, diciendo que lo que les espera a los humanos es la extinción. En ese momento, todos los residentes de la isla observaron la luz en el cielo, incluso los pescadores. En la clínica Hishigata, el doctor dijo que alguien se había recuperado después de comer a 1000 humanos, ya que la sombra se había tragado a todos. Luego, Nogumo se disculpó con nuestro héroe y le pidió que la perdonara por no haber creído en el mensaje que había recibido antes. Pero él la sorprendió diciendo que no era demasiado tarde y que ella podía matarlo ahora, ya que él era el único que podía salvar a todos. Si moría, podría empezar desde un cierto punto y regresar al mismo día. Así que ella agarró su arma y le dijo que esta era la última oportunidad, y él le pidió que confiara en él y lo matara antes de que la sombra la tragara. En ese momento, Oshu cobró valor y golpeó a la sombra mientras todos los residentes habían desaparecido y la sombra se tragaba a todos. Los eventos ocurrieron rápidamente y nuestro héroe se encontró con Oshu en un mundo alternativo igual que el anterior. Ella le pidió que protegiera a Miyu y nuestro héroe regresó al 22 de julio donde abrió los ojos en el puerto. Miyu le preguntó si se había congelado por el agua y él se dio cuenta de que había caído al agua y ella lo había salvado. Luego él le dijo que estaba bien, solo se sentía mareado por el viaje en ferry. Después de eso, nuestro héroe comenzó a ver todos los eventos de manera objetiva. La primera vez que retrocedió en el tiempo estaba en el ferry, la segunda vez estaba en el puerto y la tercera vez estaba con Miyu. Se dio cuenta de que la próxima vez que retrocediera en el tiempo se despertaría después de su caída al agua por un tiempo más prolongado, así que necesitaba tener éxito en su misión porque si se despertaba de nuevo después de que todos sus amigos hubieran muerto no podría salvarlos. Y mientras tanto, Oshu apareció en la playa. Los eventos luego regresan al 22 de julio, donde Nogumo desembarca del ferry y menciona a una persona que se quedó. Luego llama a alguien para confirmar la autenticidad del mensaje. A las 11:15 am, Nogumo se dirige a la funeraria Hitogashima. De repente se encuentra con un hombre llamado Karikiri, quien la saluda cálidamente y le dice que se ha vuelto hermosa. Él le pregunta cuántos años han pasado desde que dejó la isla, y ella responde que han sido 14 años. Después de eso, los eventos continuaron y Nogumo estaba con Alan, quien le informó que el cadáver de Ushio mostraba signos de haber sido estrangulada. Ella le preguntó si la policía de la isla era tan tonta que no había examinado las uñas de la víctima, que usualmente contenían sangre o trozos de piel del asesino. Alan hizo una pausa por un momento, luego le dijo a Nogumo que la muerte de Ushio se parecía a la muerte de Ryunosuke, que ocurrió hace 14 años. En ese momento, Nogumo se movió hacia el ataúd de Ushio y les preguntó quién era el responsable del cadáver de Ushio. Alan le dijo que era una enfermera de la clínica Hishigata. Luego el doctor Hishigata preguntó por qué Nagumo estaba al lado del cadáver de Ushio, a lo que Alan la defendió, diciendo que era su amiga y que lo que hacía no era perjudicial. Mientras tanto, una mujer los interrumpió, diciéndole a Nagumo que siempre había querido hablar con ella, pero que se fue sin dejar una dirección o un número de teléfono. Le preguntó cómo estaba, y Nogumo respondió que estaba bien y que su corazón seguía latiendo.
La mujer le dijo que no había cambiado en absoluto, luego le preguntó si recordaba a Ushio. En ese momento, la mujer comenzó a llorar y le dijo que recordaba a Ushio como si estuviera con ella ayer y que siempre se encargaba de cambiarle los pañales. Rápidamente, la mujer le dijo a Nogumo que Ushio le salvó la vida a su hija, y Alan le aseguró que se alegraba de que su hija hubiera sido salvada. Mientras tanto, Nogumo se preguntó a sí misma cómo se atrevía a llorar frente a ella, y comenzó a sospechar que Osaka había sido asesinada previamente, y que esa mujer se estaba burlando tanto de Ushio como de Alan. En otro lugar, un pescador le preguntaba a Nogumo si creía que toda la familia Kubaya se había convertido en sombras, y ella le dijo que eso era posible y que lo había comprobado personalmente, pero aún había más sombras, algunas de las cuales se esconden entre los residentes de la isla, creando nuevas sombras. Esas sombras no eran del tipo que ella conocía, así que no entendía lo que estaba pasando en esa isla. Después de eso, pensó por un momento y le preguntó al pescador su opinión sobre lo que ella estaba pensando, a lo que él respondió que el ahogamiento de Shiori no fue una coincidencia, ya que sospechaba que una sombra la atacó y la mató, luego fingió ser la original. Y por eso Ushio salvó a Shiori antes de que la sombra matara a sus padres juntos y los reemplazara con otras sombras. Después de eso, comenzaron conversaciones paralelas, y pronto Nagumo sacó su teléfono de respaldo y se lo entregó al pescador, pidiéndole que le informara si nuestro héroe la llamaba. A la 1 p.m. era hora de que el ataúd saliera de la funeraria. Después del funeral, Asako se quedó hablando con nuestro héroe, diciendo que su hija vio una sombra y preguntó si Miu le había hablado de ello. Cuando nuestro héroe estaba a punto de confesar todo, de repente notó que ella había visto sombras. Así que se retractó de su confesión y dijo que Miu había oído hablar de las sombras por su abuela cuando era niña. Pronto Miu se acercó a hablar con él y él torpemente le preguntó sobre el color de la ropa interior que usó ayer, pero ella le respondió bruscamente. Él le dijo que necesitaba saber urgentemente el color de su ropa interior porque cuando estaba muriendo accidentalmente vio la sombra de Miu usando ropa interior blanca, y cuando Miu le confirmó que de hecho había usado blanco, pero se lo cambió por la noche después del memorial, nuestro héroe sintió por dentro que Miu había sido copiada ayer y todo lo que quedaba era protegerla. Mientras tanto, la sombra tomó el cuerpo de Alan en el baño, y Nogumo lo emboscó y lo mató, diciéndole que le había dado muchas oportunidades para encontrarse, pero él eligió el baño. En ese momento, el verdadero Alan en el baño se preguntó qué era el alboroto en el cubículo de al lado. No pasó mucho tiempo antes de que nuestro héroe se encontrara con Nogumo, donde sacó una copia del hombre del pantano para pedirle su autógrafo, ya que ella era su autora favorita. Intercambiaron varias conversaciones y ella le dijo que él no había podido reconocerla durante el viaje hasta que ella se presentó como una autora famosa. Pronto, nuestro héroe le presentó a Nogumo un conjunto de notas que había tomado sobre eventos anteriores, y ella lo felicitó, diciendo que encontraba fascinante la trama de su próxima novela. Después de eso, Nogumo le dijo que había visto una sombra en la isla hace 14 años, lo que llevó a la muerte de su familia, y esa experiencia fue lo que la hizo confiar en él. En cuanto a los pescadores, él señaló que atacan a las familias, lo que le hizo darse cuenta de que por eso él, Miu y Ushio eran el objetivo. Mientras tanto, los pescadores mencionaron que matar la sombra de una persona otorga inmunidad, lo que significa que no nacerán con una nueva sombra, al igual que con el sarampión que no regresa de nuevo. En ese momento, nuestro héroe le preguntó a Nogumo por qué había regresado a la isla a pesar del peligro que enfrentaba. Ella le dijo que no podía revelar todo, pero que vino a salvarlo si él confiaba en ella. El evento se aceleró mientras Nogumo se dirigía a la casa de la familia Kubaya. Cuando Asako le abrió la puerta, Nogumo se disculpó, diciendo que le había traído un recuerdo. Asako la recibió y la presentó a su hija y a su esposo. Pero momentos después, Nogumo atacó a Osaka. Luego atacó rápidamente a su esposo, dejando solo a la niña. Abajo, nuestro héroe estaba hablando con el pescador sobre el carácter de Nogumo y preguntándose sobre su hermano gemelo. Pronto, el pescador preguntó si Nogumo podía enfrentarse sola a la sombra y le aseguró que ella tenía la fuerza para luchar contra las sombras. Después de eso, nuestro héroe le pidió al pescador que le contara más sobre ella, y él le dijo que tenía un gemelo llamado Ryunosuke, cuyo cadáver fue encontrado en el monte Takanosu hace 14 años. La escena era horrible, ya que la víctima fue encontrada con numerosas marcas y mordeduras por todo su cuerpo. La gente acusó a perros salvajes de ser los responsables, pero Nogumo insistió en que fue un asesinato, aunque nadie le creyó. Después de eso, el cuerpo fue quemado y nuestro héroe dijo que era lo mismo que había pasado con Oshio. Mientras tanto, la niña intentaba estrangular a Nogumo, preguntándole cómo había aprendido a matar sombras. A medida que pasaba el tiempo, Nogumo logró escapar del agarre de Shiori, pero sintió que la sombra era un poco extraña. Después de eso, Nogumo envió un mensaje a nuestro héroe y al cazador, instruyendo a ambos a recurrir al plan B para capturar a Shiori. Luego, Shiori escapó por la ventana mientras el cazador comenzaba a perseguirla, armado, y Nogumo se unió a él. Sin embargo, fue nuestro héroe quien logró someterla y retenerla. Momentos después, la capturaron, pero ella les informó que regresaría con su familia para vengarse, y para el final del verano, todos habrían desaparecido. Después de eso, Nogumo elogió a nuestro héroe, señalando que el plan habría fallado sin él. El cazador le dijo que tenía un gran coraje a pesar de su corta edad. Nuestro héroe se preguntó sobre la diferencia entre copias perfectas y originales, e informó a Nogumo que este asunto se relacionaba con el hombre del pantano.
Los eventos se intensificaron rápidamente y en algún lugar ocurrió una conversación entre nuestro héroe y Nogumo, durante la cual ella aclaró que no era la escritora de las novelas. Más bien, fue su gemelo quien las escribió mientras ella solo aparecía en reuniones y encuentros. Luego ella habló seriamente, diciéndole que necesitaba mantener sus pensamientos filosóficos sobre copias y originales para resolver sus problemas. Sobre el tema era demasiado tarde para salvar a la familia Kobaya, pero Miyu aún podía ser salvada. Fuera de la casa de Miyu, nuestro héroe estaba con el cazador y Nagumo, preguntándole si realmente podían salvar a Miyu. Después, nuestro héroe entró en la cocina para encontrar a Miyu sosteniendo un cuchillo, lo que lo sobresaltó, y le preguntó qué estaba haciendo, pero se sorprendió al descubrir que estaba cocinando y llorando por las cebollas. Ella le dijo que decidió cocinarle cebollas y pollo porque su humor estaba agrio por la mañana. En ese momento, él tomó el cuchillo y decidió cocinar él mismo, temiendo que ella pudiera lastimarse los dedos. De repente, nuestro héroe se giró en la cocina para encontrar a Oshio y gritó, preguntando por qué aparecía ahora cuando se suponía que debía aparecer el 24 en el festival de verano. Ella le preguntó cómo sabía eso. Luego le dijo que había monstruos que se parecían a sombras negras que devorarían a todos. En ese momento, Miyu entró y Oshio se escondió. Después de un momento, Alan entró, disculpándose por llegar tarde. Nuestro héroe le escribió una nota a Oshio pidiéndole que fuera a su habitación en 5 minutos porque Miu y Alan se irían durante ese tiempo. Luego tomó 2 platos de comida y fue a su habitación a comer. En la habitación, nuestro héroe comenzó a preguntarle a Oshio cómo había llegado a casa. Ella le dijo que caminó desde la playa y lo logró sin ser vista. Mientras nuestro héroe intentaba confrontar la sombra de Oshio, Oshio comenzó a recordar su último encuentro. Ella le dijo que antes de que él se fuera a la ciudad, le había pedido que le preparara un plato de curry y él finalmente lo había preparado. Luego, ella le dijo que estaba feliz de tenerlo de nuevo, pero su sabor no podía igualar el plato de su padre. La conversación continuó entre ellos y Oshio le dijo que odiaba que los monstruos arruinaran el festival de verano. Afuera eran las 08:45, con el cazador dándole a Nogumo información detallada sobre el lugar, pidiéndole que no confiara demasiado en lo que nuestro héroe había dicho. De repente, nuestro héroe recibió un mensaje de Nogumo y dudó por un momento en contarle sobre Oshio. Los eventos se aceleraron rápidamente y Oshio le preguntó ansiosamente si había cerrado la casa con llave. Él le dijo que cerrarla no sería de mucha ayuda porque los monstruos podían dejar sus sombras y deslizarse por las aberturas más pequeñas. De repente, Miyu llamó a la puerta haciendo que Oshio se escondiera. Miyu le preguntó a nuestro héroe si había terminado de comer porque quería lavar los platos. Luego se sorprendió al ver 2 tazas en la mesa. Él la convenció de que no era extraño, pero ella lo sorprendió diciendo que estaba segura de que Oshio estaba en la casa ya que las almas de los muertos y Hitogashima regresaban a sus hogares y se convertían en deidades guardianas. Ella rápidamente agradeció a nuestro héroe por la cena y se fue, pero regresó velozmente. Él le preguntó si necesitaba algo más, pero notó que ella era diferente esta vez. De repente, Miyu comenzó a atacar a nuestro héroe, pero Oshio fue quien recibió la puñalada en lugar de él, causándole un gran dolor. En ese momento, nuestro héroe contempló lo que debía hacer y agarró un cuchillo para enfrentarse a Miu. Mientras Miu regañaba a Oshio por ponerse del lado de nuestro héroe, Oshio justificó su posición diciendo que lo amaba. Oshio pronto se desangró y nuestro héroe le rogó que se aferrara a la vida. Mientras tanto, Nogumo entró, disculpándose por interrumpir, y mató al monstruo. Luego miró a Oshio y dijo que ella también era una sombra. Y antes de que ella pudiera atacarla, nuestro héroe se paró frente a Oshio para protegerla del asalto de Nogumo. Nogumo supuso que la sombra lo había afectado y le preguntó por qué la estaba protegiendo. Él le dijo que ella le había salvado la vida 2 veces sin considerar las consecuencias, así que estaba seguro de que ella era la tonta Oshio. Luego él le rogó que le tratara el brazo, lo que la sorprendió porque no solo le rogó que lo dejara ir, sino también que lo tratara. En ese momento, Nogumo juró matarlo por ponerse del lado de las sombras. Luego Oshio preguntó si la verdadera Miyu estaba a salvo, y Nogumo respondió que se había asegurado de que la Miyu original estuviera bien, pero de repente Nogumo se detuvo por un momento, recordando que había escuchado la voz de Oshio antes, dándose cuenta de que Oshio fue quien le envió el mensaje para que viniera a la isla. Los eventos se intensificaron mientras Nogumo trataba el brazo de Oshio cortándolo, porque los primeros auxilios no eran suficientes. El 23 de julio, Oshio se despertó y pidió comida porque tenía hambre. Pronto, nuestro héroe se encontró con Su, y de repente Oshio apareció disfrazada, asustando a Su después de escuchar su voz. Después de un momento, le pidió a Oshio que lo golpeara para asegurarse de que era real, y ella lo hizo. Los eventos se intensificaron y nuestro héroe le dio su teléfono. Cuando ella lo abrió, él le pidió que echara un vistazo a los mensajes y correos electrónicos, pero ella solo encontró un video de la mañana de su muerte. Después de que Oshio abrió el video, todos se sorprendieron al ver a Oshio y su sombra hablando en el video. Oshio le dijo a nuestro héroe que ella y su sombra eran las únicas capaces de desbloquear el teléfono en ese momento. Oshio entonces comenzó a narrar la historia de las sombras desde el principio, diciendo que Shiori le había contado una vez que sentía que alguien la observaba, por lo que vino a advertirle. En ese momento, Oshio le ofreció a Shiori denunciarlo al oficial, pero Shiori se negó, diciendo que no serviría de nada.
Al día siguiente fueron a limpiar la playa y mientras Oshio estaba de pie con Mio, de repente vio su sombra. Cuando corrió tras ella, el sombrero de la sombra cayó al agua y cuando Oshio lo tocó, el sombrero desapareció por completo. Después de eso, Oshio le preguntó a Shiori si también había visto su sombra ese día y Shiori dijo que no. Oshio le dijo que lo investigaría. Luego Karakiri anunció que la limpieza de la playa Yamato-hama había terminado y que la basura recolectada sería quemada el día 24 como parte del festival de verano. Mientras Oshio se bañaba en casa, se vio sorprendida por la aparición de otra versión de sí misma. Ella preguntó sobre su identidad y una pequeña refriega comenzó entre ellas, pero pronto se armonizaron y decidieron investigar el extraño fenómeno. La versión mencionó que vio una sombra por primera vez en el monte Takanasu, así que decidieron ir a investigar. Juntas fueron a la antigua clínica administrada por la familia Su, donde una de ellas mencionó que había rumores de que era hogar de monstruos, lo que hacía que la gente evitara acercarse. De repente, una sombra apareció y comenzó a atacar a una de ellas. Oshio se dio cuenta en ese instante de que su cuerpo real era igual a su sombra en el suelo y que la versión no era humana. Pudo identificar las debilidades de la sombra y, tras unos instantes, la versión de Oshio logró derrotar a la sombra gigante y luego usó los datos de la Oshio real para curar sus heridas. Las conversaciones entre Oshio y su sombra le revelaron a Oshio que cualquiera que ve su sombra es asesinado, haciéndole comprender que Shiori estaba en peligro. El 20 de julio grabaron un video con Shinbi y luego la escena cambió al momento presente donde Oshio les dijo a nuestro héroe Yasu que sus recuerdos y poderes habían regresado. Después de eso, les mostró un video del 21 de julio donde nuestro héroe y Su vieron algo muy extraño. La sombra de Oshio se convirtió en un collar que ella llevaba puesto. Luego fue a proteger a Shiori y de repente Shiori desapareció bajo el agua. Oshio bajó para salvarla, pero las sombras la rodearon y le exigieron que dejara ir a Shiori. En ese preciso momento, Oshio le pidió a su sombra que salvara a Shiori y la llevara a la superficie. Cuando Su bajó, no pudo salvar a Oshio. En ese instante, la sombra de Oshio se disculpó por no haber podido salvarla, pues su doppelganger había prometido que se desharía de las sombras. Nuestro héroe se sorprendió cuando Shiori le agarró las manos y le dijo que lo había encontrado. Nuestro héroe le preguntó a Oshio cómo podía suceder eso, a pesar de que ella les había mostrado el video y dicho que no podían interactuar con él porque era del pasado. Ella respondió que lo que estaba pasando era una locura total porque no provenía de sus recuerdos. Pero Shiori le aseguró a nuestro héroe que no volvería a huir. Después de unos momentos regresaron a la realidad, pero se quedaron impactados al descubrir que Shiori había dejado huellas de manos en el brazo de nuestro héroe. Su le preguntó a nuestro héroe si le dolía el brazo por las marcas de Shiori, pero él lo negó y señaló que notó que su rostro cambió cuando lo sostuvo, pues se transformó en la cara de la chica que apareció en el festival. En algún lugar bajo la lluvia, Tokiko le preguntaba a Mio si iría al festival, pero Mio respondió con tristeza que no tenía ropa adecuada. Tokiko se ofreció a ayudarla. En otro lugar, nuestro héroe y Su decidieron ir a la antigua clínica para buscar pistas importantes. En ese momento, Su le contó a nuestro héroe que en el pasado había desafiado a un oficial de policía para entrar a la clínica, lográndolo porque su padre los atrapó. Cuando llegaron a la clínica abandonada, nuestro héroe le preguntó a Oshio si había sombras cerca, y ella le dijo que todo estaba bien y que no se preocupara en absoluto. Adentro, nuestro héroe expresó su admiración por la clínica, diciendo que parecía muy valiosa. Su le informó que fue construida durante el periodo Meiji, por lo que había existido por más de 100 años, y Su había oído que había sido abandonada desde el año 1960. Nuestro héroe dijo que debía haber algo relacionado con las sombras. Luego miró hacia arriba, diciendo que quizás no podrían revisar el segundo piso, así que le pidió a Oshio que usara sus poderes para subir al segundo piso. Momentos después, descubrieron que el lugar contenía muchos medicamentos, incluyendo una droga tóxica que ya no se usaba, junto con datos y prescripciones para un paciente muy antiguo. Después de que nuestro héroe lo leyó, dijo que no estaba relacionado con las sombras ni con el síndrome de Cagliostro. De repente, notaron una estatua antigua y espeluznante tallada con un besugo en su brazo izquierdo. En ese preciso momento, Su recordó haberla visto en algún lugar. Cuando buscaron en línea, descubrieron que era una deidad llamada Hiroko-sama. Se preguntaron por qué estaba en un lugar así y por qué la gente no la adoraba. Cuando llamaron a Oshio para preguntarle sobre su búsqueda en el segundo piso, ella les dijo que le tomaría un día entero. Después de eso, nuestro héroe le pidió que entrara por una grieta en la pared y les dijera qué había dentro. Oshio descubrió que había una puerta que necesitaba una llave, lo que posiblemente podría ser una entrada a algún lugar. Intentaron abrir la puerta, pero fallaron, así que se sentaron a tomar un merecido descanso. En ese momento, nuestro héroe pensó un poco y dijo que el vientre de la estatua estaba hinchado, lo que podría significar que era femenina. Su descartó la idea de que la estatua fuera una deidad de la fertilidad, mientras que Oshio usó su habilidad de escaneo y logró extraer una llave del vientre de la estatua. Después de eso, abrieron el área cerrada y cuando entraron, encontraron escaleras que bajaban. Aquí, Su mencionó que había oído que algunos lugares de la isla fueron excavados de la misma manera durante la guerra. Se quedaron asombrados porque el lugar parecía abandonado por décadas enteras. De repente, Oshio les admitió que sentía una sensación de inquietud. Nuestro héroe le pidió que se protegiera y le aseguró que él también haría todo lo posible para protegerla.
Mientras comenzaban a examinar el lugar, se sorprendieron al encontrar una sombra que había borrado las huellas de alguien desde hacía mucho tiempo. De repente apareció una rata y se dirigió a algún lugar, así que Osho la siguió porque sintió que había una sombra allí. Nuestro héroe le ordenó que tuviera cuidado y pronto una enorme sombra apareció frente a ellos. Todos se unieron para enfrentarla y en el momento en que la sombra intentó tomar el control de Su, nuestro héroe le disparó y la inmovilizó por completo. En ese instante, Osho le dijo a nuestro héroe que lo había visto entrenar con un arma toda la noche, por lo que estaba segura de que lograría derrotar a la sombra. Después de eso, les dijo que sentía haber oído una voz y señaló en su dirección. Momentos después, Su le preguntó a nuestro héroe si Osho podría copiarle un arma, y él le dijo que los objetos originales debían ser borrados para copiar los falsos, y que su arma era originalmente falsa, por lo que Osho no podría copiarla de ninguna manera. Después de eso, escucharon un disparo, así que se dirigieron hacia la fuente para encontrarse en un lugar completamente diferente. Inhalaron un aroma similar al mar, y de repente las sombras los rodearon por todos lados, lo que llevó a nuestro héroe a decirle a Osho que corriera sin dudar. Mientras nuestros héroes luchaban contra las sombras, Nogumo le preguntaba al cazador si tenía la intención de llevar a cabo el plan, esperando que sus temores fueran infundados. Mientras tanto, nuestro héroe se dio cuenta de que las sombras habían estado apuntando a Osho desde el principio, evitando deliberadamente a otras sombras, atacándola a ella. Cuando Osho resultó herida, Su disparó a las sombras mientras nuestro héroe se apresuraba a revisar su brazo lastimado. En ese instante, Nogumo se transformó en su alter ego, Rayonosuke, y fue con el cazador para enfrentarse a las sombras. Por otro lado, Miyu estaba preocupada por la tardanza de nuestro héroe, temiendo que pudiera contraer la enfermedad de las sombras. De repente, vio una diadema que pertenecía a Shiori frente a la casa, y también notó la presencia de una sombra. Así que la persiguió solo para encontrarse con el oficial frente a ella. Le dijo que vio a Shiori corriendo en la misma dirección de donde él venía, pero él parecía aterrorizado y afirmó no haber visto a nadie. Mientras tanto, la sombra de Shiori apareció de nuevo y señaló hacia una tapa de alcantarilla abierta. Miyu se acercó a la alcantarilla, pero el oficial le dijo que lo que pensaba era imposible. Un niño de escuela primaria no cabría en una alcantarilla. El oficial intentó retroceder, pero Miu lo convenció de que se haría famoso y un héroe si bajaba por la alcantarilla para salvar a la niña desaparecida. Mientras tanto, nuestros héroes escaparon de las sombras y se encontraron en un lugar que se parecía al mar, pero Oshio les dijo que era falso y no real. Nuestro héroe especuló que debía estar conectado con el mar de alguna manera u otra. Su sugirió que buscaran una salida, ya que la situación sería peligrosa debido a que el gas se estaba agotando, y si eran atacados de nuevo, estarían en serios problemas. Pero de repente, Oshio comenzó a sentirse débil. Nuestro héroe y Su corrieron rápidamente hacia ella. Ella reveló que necesitaba recuperar datos de la Oshio real debido a los daños causados por la sombra. Sin embargo, la Oshio real se había convertido en cenizas, haciendo eso imposible, por lo que tendría que borrar su brazo derecho de nuevo para detener el dolor que sentía. En ese instante, Tokiko apareció, sorprendiendo a todos, y le preguntaron por qué estaba allí. Ella les dijo que vino a recuperar a Oshio, porque era un elemento dañado, pero estaba agradecida con nuestro héroe por haber logrado encontrarla y devolverla, considerando lo difícil que había sido. Cuando Tokiko se acercó, nuestro héroe casi le apuntó con su arma, pero ella le dijo que era humana, y desafortunadamente no moriría porque su arma estaba destinada a matar sombras. En otro lugar, el padre de Su apareció y le pidió a una enfermera que alimentara a alguien porque ya era la hora de la comida. Cuando Tokiko logró alcanzar a Oshio, le ordenó a una de las sombras que la llevara a algún lugar. Su preguntó, ¿a dónde la llevas? Tokiko respondió que la llevaría con su padre, lo que dejó atónitos a Su y a nuestro héroe. Ella les dijo que era el momento de la verdad y que necesitaban seguirla si querían saberla. Mientras tanto, Hunter y Nogumo estaban luchando en otro lugar, donde la chica se quejaba de que habían perdido el rastro de Miyu. El cazador le pidió que se concentrara en su propia supervivencia por ahora. De repente, apareció la sombra de Shiori, y Nogumo se dio cuenta de que la habían engañado antes, que no la habían matado, sino que se había deslizado por las alcantarillas. Shiori le preguntó por qué se interponía en su camino de nuevo, advirtiéndole que no se dejara matar. Shiori también le reveló a Nogumo que sabía la verdad sobre Ryonosuke viviendo dentro de ella. De repente, una sombra llamada Haini apareció detrás de la chica y le dijo a Nogumo que 14 años habían pasado, pero que había regresado esta vez usando los recuerdos de Shiori. El cazador intentó convencer a Nogumo de que regresara, pero ella se negó rotundamente, y de repente el cazador resultó herido, seguido por Nogumo, pero ella logró escapar. Shiori le dijo a la madre Haini que conocer el futuro no era bueno, preguntándole sobre la persecución de Nogumo. Ella respondió que sospechaba que su hígado estaba herido y que si la dejaban, moriría pronto de todos modos. En la cueva, nuestros héroes caminaban con Tokiko, quien le pidió a nuestro héroe que no le contara a Miu nada de lo que viera ahora, y él le aseguró que no la involucraría en ese asunto. Mientras tanto, una sombra se extendía hasta el techo y bajaba hasta el suelo, con una mujer de rojo sentada conectada a una solución de sangre, diciendo que era la novena y que era la hora de comer. Tokiko explicó que esta mujer era la diosa de Hitogashima, y su origen se remontaba a la primera persona copiada, conocida como la Madre de las Sombras, o Haini.
Jaime se había debilitado y era incapaz de caminar, lo que la obligaba a necesitar un cuerpo sustituto. De repente, Jaime se transformó en Shiori, enfureciendo a nuestro héroe, quien fue amenazado por Jaime con la muerte si se atrevía a hablar de nuevo. Mientras tanto, Tokiko convocó a una enfermera llamada Nagoru, que trabajaba para el padre de Su. Tokiko informó a nuestros héroes que 4 personas mueren cada año en Hitogashima debido a accidentes, y su clínica había estado alimentando a los muertos a Jaime, tal como lo habían hecho los ancestros de Su. De repente, nuestros héroes descubrieron el cuerpo real de Oshio, pero Jaime no logró devorarlo porque el padre de Su había reemplazado el cadáver quemado. Aquí, Su y nuestro héroe se desplomaron, preguntándole a Tokiko por qué protegía a Jaime y por qué hacía todo eso. Ella les dijo que la muerte de Oshio fue inesperada y que había muerto porque se entrometió en asuntos que no le incumbían. Su le gritó a su hermana, diciéndole que ella soportaba todo porque la muerte de Jaime significaba la muerte de su madre, y que él era un tonto por no entender absolutamente nada. Su madre seguía viva solo porque su padre le pidió a Jaime que la convirtiera en una sombra para que no muriera. De repente, nuestro héroe se dio cuenta de que Jaime estaba a punto de devorar el cuerpo de Oshio y le pidió a la réplica de Oshio que copiara el arma para poder eliminar a Jaime, ya que pierde movilidad por unos segundos mientras devora a una persona. Los acontecimientos se intensificaron rápidamente y entraron en una batalla contra Jaime mientras la réplica robaba el cuerpo de Oshio. En cuestión de momentos, los eventos se aceleraron de nuevo y Jaime intentó devorar a nuestro héroe, pero de repente otra sombra apareció y le dijo que estaba bien, pero que no debía devorar a Miyu ya que era una rehén. En ese instante, Tokiko y Su se quedaron impactados por la presencia de Miyu, y Tokiko gritó que su acuerdo era no tocar a Miyu, pero la sombra los amenazó con que podría acabar con su vida si intentaban algo, y que quizás no vivirían para ver el mañana. De repente, la sombra mató a su hermano y le informó que su padre estaba al tanto de todo. En otro lugar, Nogumo estaba herida y al borde de perder el conocimiento, pero se encontró con el oficial y le preguntó por Miyu. Él le dijo que el monstruo se la había llevado y que muchos monstruos habían aparecido. Ella le preguntó por su arma y él respondió que la había perdido. Luego tropezó y cayó sin recordar nada después de eso. Nogumo le pidió ayuda para llevarla más adentro de la cueva. En cuanto a Jaime, después de matar a Su y Tokiko, le ordenó a Oshio que se acercara. Nuestro héroe le pidió que lo devorara a él en su lugar, pero ella le ordenó que no intentara morir como un héroe. Luego le arrancó un ojo y mientras Jaime intentaba reprogramar a Oshio, se sorprendió de que nuestro héroe de alguna manera recuperara su ojo de su mano, diciendo que era algo imposible, porque descubrió que nuestro héroe tenía la habilidad de convertir el mundo que observa en realidad, lo cual era un poder verdaderamente aterrador, pero no se daría cuenta plenamente de este poder hasta que experimentara la verdadera muerte. Por lo tanto, lo mantendrían con vida hasta el final, y él no podría hacer nada más que respirar. En ese instante, nuestro héroe comprendió que tenía que retroceder el tiempo de nuevo para salvar a todos. Rápidamente, los acontecimientos se aceleraron mientras nuestro héroe tomaba un vial de cloruro mercúrico tóxico para retroceder el tiempo. Cuando Jaime intentó matar a Oshio, nuestro héroe la llevó consigo y ella desapareció de repente. Nuestro héroe apareció entonces ante Nogumo y el cazador de nuevo después de rebobinar el tiempo. De repente, Oshio apareció junto a nuestro héroe y abrazó a Nogumo, diciendo que había vuelto a la vida. El cazador intentó matarla, pero nuestro héroe intervino y lo detuvo. Mientras Nogumo reflexionaba con nuestro héroe sobre su habilidad para convertir todo lo que observa en realidad, notó que mientras su ojo derecho perteneciera a Jaime, significaba que estaba hecho de sombras. Así que Nogumo le preguntó a nuestro héroe cuándo obtuvo ese ojo, y él le dijo que probablemente lo consiguió después de regresar a la isla. Ella ató cabos y comenzó a adivinar que Oshio fue quien se lo regaló. Después, nuestros héroes se pararon frente a la casa familiar de Shiori, revisando los detalles de su plan. Oshio les dijo a todos que descubrió que podía enviar los datos que había escaneado previamente al futuro. Comenzaron a revisar los detalles de nuevo, pero se sobresaltaron al ver a Nogumo desplomarse frente a ellos, instándolos a escapar porque ya no era el 22 de julio como lo conocían. De repente, Shiori apareció con una sombra masiva e informó a nuestro héroe que había marcado su brazo para encontrarlo fácilmente en cualquier mundo al que fuera, ya que ella también podía repetir y esperaba su llegada. Nuestro héroe respondió que esto era algo imposible, y de repente él y el cazador comenzaron a luchar contra Shiori y la sombra. Shiori se transformó rápidamente en Jaime, diciendo que solo estaba saludando, pero que seguiría a nuestro héroe a donde quiera que fuera. A medida que los acontecimientos se desarrollaban, y después de que todos fueron asesinados, nuestro héroe volvió a viajar en el tiempo. Ushio le informó que no podía copiar los datos de la sombra de 4 brazos porque no tenía datos, pero compartía el mismo olor que Jaime. Además, Jaime podía rastrear a nuestro héroe a través de la repetición de los bucles temporales, por lo que tuvieron que empezar de nuevo para cortar el rastreo. Cuando nuestro héroe regresó al 22 de julio, encontró el clima inusualmente lluvioso, ya que siempre había sido soleado en todas las otras ocasiones. Vio a Nogumo con otra persona entrando al restaurante de Alan, y Ushio lo instó a seguirlos, ya que no había tiempo que perder. Al entrar, descubrió que el acompañante de Nagumo era Ryonosuke, su hermano gemelo. En ese instante, nuestro héroe vio a su madre Akemi viva, dándose cuenta de que había retrocedido más de 14 años en el tiempo. Su madre les dijo a todos que había una celebración en el restaurante, por lo que los aperitivos eran completamente gratis. Nagumo intentó irse debido a la multitud, pero Asako la detuvo. De repente, Karakiri entró para felicitar a Alan por el 10º aniversario del restaurante.
Las conversaciones se desarrollaron rápidamente entre Asako y Ryonosuke, donde le preguntaron a Nogumo sobre su nueva amiga y dónde la había conocido. Ella les informó que la conoció en el monte Takanosu. Luego la escena cambió y nuestro héroe se trasladó a la clínica de Hishigada, donde vio a Nogumo con su hermano y su amiga. Nogumo les dijo que una luz aparecería desde la ventana del segundo piso, pero le advirtieron que el lugar era peligroso y estaba embrujado, pidiéndole que regresara. Sin embargo, ella insistió en que prometió encontrarse con su amiga y que mantendría su promesa. Pronto, Ryonosuke se fue con Osaka y Haini apareció frente a Nogumo, sorprendiendo a nuestro héroe al verla allí. Después de eso, nuestro héroe pasó a otra escena donde vio a Haini diciéndole a Nogumo que ella era diferente de las demás y por lo tanto le revelaría un secreto sobre Shiri. Nogumo preguntó quién era Shiri, a lo que Haini respondió que encarnaba la codicia y tenía 4 brazos. El tiempo avanzó a un nuevo día, donde Nogumo se hirió el dedo y sangró, lo que hizo que Haini comenzara a lamer la sangre. Otro día, Haini parecía triste y se quejó a Nogumo de sentir hambre, lo que llevó a Nogumo a aconsejarle que comiera algo más que bocadillos, ya que había perdido mucho peso. Haini mencionó que muchos habían muerto de hambre, algunos fueron a cazar y regresaron con las manos vacías, y toda su familia había fallecido para el verano. Haini luego le rogó a Nogumo que tocara su sombra, indicando que sus manos estaban muy cálidas. Una noche, Ryonosuke fue al monte Takanosu y de repente encontró a una chica sentada en el suelo. Se acercó a ella preguntándole si era amiga de Nogumo. Pronto, Nogumo apareció y vio a Haini sentada frente al cadáver de Ryonosuke después de haberlo devorado y comenzó a regañar a Haini. De repente, el ojo de Haini saltó al suelo de una manera aterradora y apareció otra sombra. Justo cuando esta sombra estaba a punto de devorar a Nogumo, el cazador intervino para defenderla. Los acontecimientos se intensificaron y Ushio logró ayudar a nuestro héroe a analizar el carácter de Nogumo, descubriendo que poseía habilidades físicas muy elevadas. Ella se fusionó con Ryonosuke y comenzó a luchar contra las sombras. Luego ocurrió otra escena donde Nogumo abandonó la isla, pero Haini prometió que la mataría la próxima vez. En el presente, en la casa de la familia Kobaya, Chiyori descubrió que cada vez que nuestro héroe retrocedía en el tiempo, sus poderes se debilitaban hasta el momento en que realmente podía morir, lo que la impulsó a explotar esa situación. A medida que los acontecimientos continuaban, nuestro héroe se reunió con Nogumo, admitiéndole que había descubierto que la conciencia de Ryonosuke había entrado en su cuerpo, y que fue el poder de Ryonosuke lo que la había asistido anteriormente. Él le preguntó cómo lo sabía, y ella respondió rápidamente que no quería invocar a Ryonosuke, diciéndole que sabía que no deseaba que su hermano se enfrentara a la sombra que lo había matado. Le contó que Ryonosuke luchó con todas sus fuerzas y la última vez tuvo que quedarse en cama por 5 días completos. Rápidamente idearon su plan y nuestro héroe empezó a sentir ansiedad por las marcas que le aparecían en el brazo. Nogumo le dijo que debían atacar primero, sobre todo porque su enemigo estaba repitiendo los eventos. Nuestro héroe reunió a todos y les informó que no podía garantizar su supervivencia y que no obligaría a nadie a acompañarlo en la lucha contra las sombras, pero que no sentiría ningún arrepentimiento después. Todos aceptaron ir con él. De repente, el bucle se repitió y nuestro héroe retrocedió en el tiempo, entrando con Ushio y Miyu, aprendiendo de ellas que había sido asesinado a tiros por un arma real, no por una sombra. Se dio cuenta de que Heini había notado los eventos repetidos con ellos, así que ella lo explotó a su favor. Después, nuestro héroe se reunió con todos para pensar en el siguiente plan, descubriendo que Heini había sabido de su estrategia desde su cuarto regreso en el tiempo. Supusieron que ella copió sus recuerdos y conocía el plan de antemano. Rápidamente, Shiri, con sus 4 patas, llegó con una legión de individuos para enfrentar a nuestro héroe. Shiori comentó que no veía a los demás. Le preguntó a nuestro héroe dónde estaban y si les había tendido una trampa, a lo que él respondió que no era como ellos y no se escondía tras procedimientos cobardes. Les pidió que lucharan contra él de forma justa. Shiri respondió que parecía muy confiado. De repente, Ushio apareció y se llevó a nuestro héroe lejos de ellos, haciendo que Shiri se quejara de que la pelea ya no era equitativa. De repente, todos tomaron su turno en la batalla. El cazador se colocó en posición de francotirador, mientras el oficial Izu se posicionaron con sus armas, y Nagumo se hizo cargo de su área. Tokiko daba órdenes a las sombras para matar a los individuos replicados con la ayuda de Ushio, quien logró cortar la conexión entre Hyune y las sombras, permitiendo a Tokiko controlarlas. Mientras Haini se enfurecía, Ushio le dijo que luchara contra ella, y Haini se fusionó con Shiri persiguiendo a Ushio. Pronto, Ushio se enfrentó a ellos, diciéndoles que lo que estaba sucediendo era una trampa y que nuestro héroe estaba por encima de ellos. De repente, nuestro héroe lanzó un fósforo prendiendo fuego a todo el lugar. El cazador le dijo a Nogumo que no había escape para las sombras de ese mar de llamas. En ese momento, Ushio pensó que habían tenido éxito en su misión y que el fuego era la debilidad de la sombra. Shiori saltó, diciendo que el lugar estaba muy caliente, pero que ella arreglaría todo. En ese instante, nuestro héroe le disparó llamas y Ushio la agarró para borrarla, preguntándole amargamente cuánto tiempo seguiría sonriendo tontamente usando el rostro de Shiori a pesar de ser falso. De repente, Ushio se encontró en el agarre de Shiri, quien la arrastró hacia el fuego, causando que nuestro héroe también resultara herido, y él observó cómo las llamas consumían a Ushio mientras gritaba. Pero de pronto, Ushio apareció agarrando a Shiri, dejándolo asombrado al darse cuenta de que sostenía un mechón del cabello de muñeca de Ushio. Después de unos momentos, todo terminó y el silencio llenó el lugar. Ushio emergió diciendo que casi había derrotado a Shiri, pero él logró escapar.
Mientras tanto, Haini y Shidi aparecieron en otra ubicación preguntando por la condición de nuestro héroe, y Shidi le informó que él moriría y el siguiente bucle temporal comenzaría. Mientras nuestro héroe revisaba a Ushio, ella le dijo que estaba bien, pero preocupada por su herida. Él le contó que había usado un chaleco antibalas después de ver cómo hacer uno en línea, y ahora estaba bien. Los eventos se están acelerando y nuestro héroe se encuentra cara a cara con su doble, Mio. Él le pregunta sobre su identidad y ella le dice que es Mio y que nació ayer en la cueva. Él le pregunta por su madre, ¿es ella Hyune? Luego se pregunta si fue ella quien cortó los frenos de la verdadera Mio y pretendía matarlo, a lo que ella responde rápidamente que no importa si Mio muere, la misión se completará al final. Mientras tanto, Oshio le grita a Mio porque quiere reemplazar a la verdadera Mio y ocupar su lugar. En ese momento, Tokiko se siente conmocionada y afirma que no sabía que habían creado una Mio falsa para buscar a Oshio. Entonces, Mio le pide que no se preocupe porque ya no tiene la intención de matar a la verdadera Mio. En ese momento, Tokiko se da cuenta de que ella y su padre estaban ayudando a Hani a recuperarse por completo y proporcionándole comida. Pero Hani tenía otro objetivo además de salvar a la madre de Tokiko. También se da cuenta de que su padre estaba colaborando con Haini y lo sabía todo, lo que de repente enfurece a Su, quien dice que no puede entender lo que Heshigada está haciendo, pero él estaba definitivamente al tanto de los planes de Haini. Así que todos decidieron ir a la clínica de Heshigada, donde Su les informó que se encontraría con su padre a las 10 Centro de la noche. Cuando llegaron, encontraron la puerta abierta y Su se preguntó sobre el lugar. Tokiko le dijo que había una habitación vacía que contenía escritorios, almacenamiento y camas. Entonces Nogumo comenzó a examinar de cerca el área. Pronto escucharon un sonido que nuestro héroe pensó que era el ascensor, pero descubrió que era una orden. Mientras tanto, Nogumo notó marcas de bala, lo que le hizo suponer que una batalla había tenido lugar allí. Luego dijo que había una sombra moviéndose abajo. Cuando descendieron, Su encontró la silla de ruedas de su madre y se preguntó por qué estaba allí. Mientras buscaban el cuerpo de Oshio, descubrieron que había desaparecido por completo. Nuestro héroe se dio cuenta de que alguien lo había escondido porque sabía que tener su cuerpo allí no le sería favorable. Tokiko le señaló a Nogumo un pasaje secreto que usaban para transportar comida a Haini. Mientras todos avanzaban, se sorprendieron al ver a la madre de Su intentar matar a su padre. Nuestro héroe casi le disparó, pero Oshio intervino usando sus poderes, haciendo que la madre de Su se desmayara. Tokiko comenzó a administrarle primeros auxilios a su padre para ayudarlo a respirar de nuevo, y él pronto recuperó la conciencia. Su le pidió que confesara todo, enfatizando que no podía haber más secretos. El padre de Su dijo que Heini seguramente se había enterado de su llegada y pensó que él les revelaría todo. Rápidamente le pidió a Tokiko que matara a todos para que Heini volviera a confiar en él, pero su hija no lo escuchó, diciéndole que las sombras no tenían intención de cumplir su promesa. De repente, el padre tomó el arma de su hijo y le disparó a Tokiko, pero sorprendentemente Tokiko permitió que la sombra de Mio la copiara, y ella tomó su lugar dentro mientras la verdadera Tokiko se sentaba con Mio en el coche. Adentro, todos agradecieron a Mio por salvarlos y Su comenzó a regañar a su padre por ser médico y hablar de matar gente. Poco después, Su le pidió a Mio que copiara a su padre, pero ella no pudo copiar al doctor, suponiendo que su sombra había sido copiada antes y luego murió, lo que le otorgó inmunidad. De repente, la enfermera apareció diciendo que tenía un mensaje para el doctor de parte de Hiroko, mencionando que la familia Heshigada había servido a las sombras durante mucho tiempo, pero que ya no las necesitaban. Luego se volvió hacia nuestro héroe, afirmando que había sobrevivido de alguna manera porque era una molesta cucaracha, pero que todo terminaría. Momentos después, la madre de Su despertó y comenzó a hablar de matar a Haini. El doctor objetó, diciendo que matarla significaba la muerte de todas las sombras, incluida Oshio. Pero Oshio no objetó y confirmó que en realidad había muerto hacía 2 días y que su existencia continuada era solo tiempo extra. Si pudiera salvar a todos, no dudaría. Entonces nuestro héroe le preguntó al doctor sobre el plan de Hane y él le dijo que ella solo quería regresar a su ciudad natal a través del vasto y profundo océano. Nuestro héroe respondió que esto era imposible, ya que solo las sombras podían vivir allí. Sin embargo, el doctor le dijo que el tiempo no era reconocido en ese lugar y que él también se convertiría en una sombra para vivir allí, y Tokiko y Su lo seguirían después de la transformación. En ese momento, su esposa le agradeció por salvarla, pero decidió entregar su vida para salvar a todos. Después de eso, el doctor fue con ellos para presentarles los registros de pacientes diagnosticados con la enfermedad de las sombras, pero en realidad eran comidas para Haini. También le dijo que los padres de nuestro héroe estaban entre esos registros. Nuestro héroe dijo que sus padres murieron en un accidente, pero el doctor confirmó que fueron asesinados porque descubrieron la cueva de Hiroko donde Shidi los mató y reemplazó sus cuerpos para que pareciera un accidente. Nuestro héroe luego preguntó si conocía la verdadera identidad de Shidi y el doctor respondió que él era el guardián de Haini y su primer hijo, y fue el fundador y primer director de la clínica Heshigada. Por la mañana, nuestro héroe se despertó sintiendo dolor en los ojos junto con dolores de cabeza que empeoraban. Se preguntó cómo estaban todos y después de que lograron llegar al 23º día, planearon eliminar las sombras tanto como fuera posible, comenzando con las sombras que Nogumo detectó en el funeral. Se dividieron en 2 equipos, uno con Nogumo y el otro con Oshio.
El equipo de Oshio se detuvo brevemente en el restaurante Kofuni, donde Alan estaba preparando comida y les dio la bienvenida. El plan era que Mio ayudara en el restaurante mientras su sombra la custodiaba, y Su la acompañaría. Pronto, Mio le regaló a Oshio mechones de cabello pertenecientes a la verdadera Oshio para replicar los datos, lo que hizo feliz a Oshio, quien la llamó una genio. En algún lugar nuestro héroe estaba con Oshio, quien le confirmó que no podía detectar nada. Él le informó que lo que Nogumo dijo sobre la familia Hitobuchi era completamente cierto y que todos se habían convertido en sombras. Entre las sombras que Nogumo detectó en el funeral estaba la maestra, Bachi, y él recordó un momento que tuvo con Oshio y la maestra Baki, donde todos los niños de la isla aprendieron de ella. Después de eso, fueron al monte Takunoso para rastrear las sombras y vengarse por la maestra. De repente, vieron sombras atacando a niños en el área, así que comenzaron a rescatarlos. En ese momento, nuestro héroe les aseguró a los niños que él y Oshio estaban en una misión secreta y que no debían contarle a nadie sobre ellos. Y de repente, descubrieron sangre en el suelo. Oshio usó sus poderes y encontró que la sangre pertenecía a una mujer de 34 años de Osaka, que era turista. Luego los eventos se movieron rápidamente mientras nuestro héroe fue al templo Hiroko, el lugar donde todo comenzó, y le preguntó a Karakiri si podía hablar con él un momento. Los eventos regresaron al año 1732 cuando la isla de Hitogashima experimentó la gran hambruna de Kyoho, lo que llevó a muchos residentes a morir de inanición. Un día, una ballena masiva encalló en Omotohama, lo que los lugareños consideraron una bendición de los dioses. Se reunieron para comerla, y cuando la hija de un pescador se acercó, una luz brillante emanó de la ballena, envolviéndola y tomando su forma. Temiendo una maldición, los residentes adoraron a la niña bajo el nombre de Hiroko y así surgió la leyenda de Hiroko-sama en la isla. En el templo, nuestro héroe comenzó a charlar con Karikiri, quien mencionó que le había dicho el día anterior que iría a Tokio para celebrar un evento de videojuegos. Su conversación se animó rápidamente, y nuestro héroe preguntó si había oído hablar de la novela El hombre del pantano de Nagumo Ryusuke. Karikiri dijo que le gustaba porque sentía que reflejaba su propia historia. Justo cuando nuestro héroe estaba a punto de irse, Karakiri lo detuvo y le dijo que había preguntado ayer sobre la enfermedad de las sombras, preguntándose si pensaría en ello todo el tiempo. Nuestro héroe respondió que iba a preguntar sobre otra cosa, pero Nogumo le había dicho que hace 300 años un ser llamado Hiroko-sama encalló en la isla, alimentándose de copias de datos y posiblemente viniendo del espacio en forma de meteorito. Después, los isleños la adoraron después de que se convirtió en una ballena, copió a la hija del pescador y la tragó, marcando el inicio de la enfermedad de las sombras. Karakiri intentó convencerlo de que las sombras no son reales, pero nuestro héroe insistió en que sí lo son, habiendo matado a sus padres y a Ushio, y mataría a cualquiera que fuera al festival mañana. Karakiri mencionó que estaba afectado por los libros de fantasía y la pérdida de Ushio, aconsejándole que se tomara un descanso, pero nuestro héroe le aseguró que lo sabía todo. Luego le mostró fotos que había tomado del padre de Su y preguntó por qué había una foto de él con el abuelo del doctor que tenía más de 70 años. Después de eso le apuntó con un arma y reveló que él era Shidi. Shidi preguntó qué le había dicho el doctor. Luego nuestro héroe le mostró otra foto y preguntó sobre su identidad, aclarando que era humano y no solo una sombra, aunque no un humano típico. La escena luego retrocedió al pasado, donde el doctor le dijo a nuestro héroe que las familias Shidi y Heshigada fueron una vez una sola familia, pero se dividieron en dos. La familia Shidi terminó sirviendo al dios, mientras que la familia Heshigada se convirtió en médicos. Shidi nació de Haini y durante 300 años, Haini había renovado su nacimiento, permitiéndole conservar su juventud, pareciéndose exactamente a su padre hasta el día de hoy. En el presente, nuestro héroe confrontó a Shidi con la verdad de que él es un híbrido de humano y sombra, pero Shidi le habló fríamente, afirmando que cuando tenía 40 años, ocurrió la gran hambruna de Kyoho, donde muchas personas murieron. Algunos pescadores fallecieron y los niños no pudieron conseguir suficiente pescado. Nuestro héroe le informó que sabía que Haini apareció en ese momento y preguntó si ella era realmente una diosa entonces. Pero Shidi aclaró que esta parte del mito no es cierta, ya que Haini convirtió a cientos de personas en sombras, permitiendo a los isleños pescar y salvar a muchos de la inanición, lo que ayudó a salvar a Hitogashima. Sin embargo, nuestro héroe no le creyó y Ushio se agitó, preguntando por qué mató a los padres de nuestro héroe. Él le dijo que descubrieron a Hiroko y fueron lo suficientemente tontos como para ser asesinados. Mientras tanto, Ushio instó a nuestro héroe a dispararle a Shidi, pero él dudó, lo que la impulsó a matarlo ella misma, diciendo que él era demasiado amable, así que ella tuvo que encargarse del trabajo sucio. Luego contactó al equipo, afirmando que había matado a Shidi, pero de repente Shidi apareció por detrás de nuevo y mató a Ushio. Justo antes de morir, ella se disculpó con nuestro héroe, diciendo que no había notado lo que estaba sucediendo, y pronto nuestro héroe también fue asesinado. Nuestro héroe despertó en una nueva línea temporal en medio del bosque con los niños, donde se enfrentó a Hani en ese momento. Ella le dijo que había agotado su último aliento de energía para derrotarlo, y él estaba ahora al borde de la muerte. Cuando las sombras lo rodearon con los niños, de repente desaparecieron, revelando que el secreto residía en el colgante de Ushio. Sacó su teléfono, hizo una llamada a los demás y les informó que Ushio estaba muerta, requiriéndoles que cambiaran su estrategia.
Acordaron reunirse en Toashima en media hora, pero la sorpresa fue que Haini, en otro lugar, había tomado la forma de nuestro héroe y realizó la llamada a sus amigos. En el restaurante, nuestro héroe fue con los niños y le preguntó a Alan por los demás, quien dijo que se habían ido hace media hora para encontrarse con él, pero no sabía dónde. Le pidió que cuidara a los niños hasta su regreso. Nuestro héroe pensó por un momento y confirmó que Haini lo había copiado, así que rápidamente fue a revisar a Mio, encontrando a su sombra herida. La copia le dijo que todos habían recibido una llamada de él, pero él le aseguró que no los había llamado. En ese momento, ella se dio cuenta de que lo habían copiado y que su sombra lo había hecho. Nogumo luego se trasladó a la isla y le pidió al pescador que estuviera listo con su rifle. De repente, encontró a nuestro héroe de pie frente a ella con otra copia, reconociendo que era Haini. Nogumo le preguntó por nuestro héroe, pero Shidi atacó por detrás, intentando matarla, pero ella logró esquivar el ataque. Shidi comenzó a decirle que Haini había copiado a su hermano 14 años atrás, pero su personalidad humana no podía soportar la idea de haber matado al hermano de su amiga, así que rechazó esa parte de sí misma y se sacó el ojo. Rápidamente, Nogumo la acusó de ser responsable de lo que le pasó a Haini, diciendo que su amistad la afectó y la hirió, haciéndola responsable de la muerte de su hermano. Karakiri pronto se transformó en una sombra de 4 brazos, permitiendo a Nogumo ver su poder. Él comenzó a atacarla ferozmente y Nogumo se dio cuenta de que no podría aguantar mucho más debido a su fatiga muscular. Pero su único objetivo era poner a Shidi al alcance del pescador para que pudiera golpearlo. En ese momento, Nogumo invocó a Ryunosuke mientras decidía eliminar a Shidi y le dijo que solo tenían una oportunidad para romper la armadura de Shidi, ya que había un humano dentro de él que era el único capaz de hacer eso. Luego le pidió que se preparara, ya que dejaría su cuerpo bajo su control. En ese momento, Shidi le dijo que lo que más le molestaba era escuchar a alguien hablar de justicia, y pronto la atacó, afirmando que su interesante conversación había terminado. Pero momentos después, la lucha terminó y Nagumo declaró que finalmente lo había logrado. En algún lugar, había otra copia de Shidi, y Mio la mató por órdenes de nuestro héroe. Pero cuando intentó extraer recuerdos, se sorprendió al descubrir que él también era humano, lo que asombró a nuestro héroe. De repente, nuestro héroe vio a Tokiko herida y le informó que Nagumo y los demás estaban en la isla. Inmediatamente, nuestro héroe viajó de nuevo en el tiempo por 9ª vez para salvar a los demás. En ese momento, se encontró con Mio y Su de nuevo, pidiéndoles que apagaran sus teléfonos. Luego llevó a su contraparte, Mio, a Toashima para rescatar a los demás. Cuando nuestro héroe llegó, encontró a Nogumo tendida en el suelo sangrando. Poco después, Haini y Shidi llegaron y nuestro héroe se acercó a Nogumo para revisarla. Intentó viajar de nuevo en el tiempo, pero Mio lo detuvo, indicando que ya no podía repetir el tiempo. Antes de que Nogumo muriera, ella le dijo que Shidi estaba explotando a Haini porque ella era solo una niña, quería ser mimada, incluso si era un monstruo, y él necesitaba liberarla. Después de eso, nuestro héroe se encontró con el doctor, quien le dijo que el cuerpo de Nogumo estaba en el sótano, y él estaba considerando informar a sus padres. Pero nuestro héroe pidió un día antes de revelar la muerte de Nagumo. Pronto, el doctor le habló sobre la otra copia de Shidi, diciendo que había oído de su padre que Shidi guardaba otro cuerpo propio, pero no sabía cómo lo manejaba o cómo se movía. Rápidamente, nuestro héroe se reunió con los demás, logrando determinar la ubicación de Ushio por casualidad y descubriendo dónde aparecería. En ese momento, el doctor concluyó que la razón por la que Ushio representaba un peligro para Shidi era que ella era diferente. Nuestro héroe afirmó que esta diferencia podría ser explotada para la victoria, de lo contrario, Ushio se perdería para siempre. En algún lugar, el pescador estaba sentado con nuestro héroe, hablándole como Ryunosuke, ya que Nagumo había transferido la conciencia de Ryunosuke a nuestro héroe antes de su muerte. En ese momento, Ryunosuke le dijo al pescador que él era la única persona que creía la historia de las sombras. Mientras tanto, Haini le ordenó a Shidi que encontrara a Ushio y se deshiciera de ella antes de que nuestro héroe pudiera encontrarla. Nuestro héroe apareció de repente y salvó a Ushio de las sombras justo en el momento adecuado después de que Shidi la encontrara. Sin embargo, cuando Shidi tocó su cabello, se sorprendió de que su brazo no se regenerara y permaneciera humano mientras su cuerpo estaba cubierto de armadura. Así que concluyó que Oshio se había desarrollado mucho esta vez. Cuando Oshio intentó atacar a Shidi, Miu intervino y la detuvo, diciéndole que nuestro héroe tenía un plan para deshacerse de Shidi. Poco después, nuestro héroe se suicidó de nuevo para retroceder en el tiempo. Luego se reunió con sus amigos para discutir su plan con la ayuda de la sombra errante para eliminar a Hine, y también para hablar sobre cómo quitar la marca del brazo de nuestro héroe. Después de eso, se separaron para ejecutar su plan. Mientras nuestros héroes caminaban por un túnel, Oshio dijo que olía a pólvora, carne y bayas. De repente, Shidi los atacó, y nuestro héroe advirtió al cazador que se agachara y evitara a Shidi. Entonces, nuestro héroe disparó a Shidi, y Shidi cayó de repente frente al cazador. El cazador le dijo que era patético, y Shidi le pidió que se apartara de su camino porque eran viejos amigos, pero el cazador le exigió que no le faltara el respeto de esa manera.
Después de eso, todos comenzaron a luchar contra Hani y Shidi con todas sus fuerzas, y en cuestión de momentos, Oshio logró derrotar a Hani mientras Shidi desaparecía. Cuando Oshio se volvió hacia nuestro héroe, se sorprendió al ver que ella había adquirido el mismo ojo que Geni, y una luz roja irradiaba de ella, causando que nuestro héroe sintiera un dolor repentino en su ojo derecho. En ese instante, Shidi se movió, diciendo con alegría que lo que sucedía era asombroso. Las cosas escalan tras la derrota de Geni, transformándola en una pequeña niña que ha perdido ambos ojos. Shidi la abandona, creyendo que ya no podrá recuperarse y que no hay esperanza para ella ahora. Pero pronto Shidi descubre que uno de los ojos de Geni se ha transferido a Oshio, lo que lo impulsa a planear robarlo para lograr su objetivo final. Decide llevar a Geni de regreso a su hogar original, donde abre un portal y comienza a invitar a nuestro héroe a perseguirlo para resolver las cosas allí. Tan pronto como el portal se abre, comienza a succionar a todos a su alrededor, y cada uno intenta aferrarse con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrado. Una vez dentro del portal, nuestro héroe descubre que Oshio ya no está a su lado, así que empieza a llamarla y a buscarla desesperadamente. Mientras tanto, Ryonosuke sugiere a nuestro héroe que le permita tomar el control de su cuerpo para evitar cualquier daño, señalando que este lugar está lleno de peligros y que quizás no sea capaz de enfrentar las amenazas completamente solo. Momentos después, se encuentran rodeados por densas sombras, lo que asombra profundamente al héroe. Ryonosuke le dice que podrían ser atacados en cualquier momento. Pronto se topan con Oshio, quien está sentada en el suelo en un estado bastante extraño. Se acercan a ella. En ese instante, Oshio recupera su conciencia y les informa que Haini está dentro de ella, pero que no es la Haini malvada que conocen. Ella es dos partes, la Haini niña y Hiroko, quien se fusiona con ella en ese momento. Ella les dice que Haini quiere hablar con ellos, y nuestro héroe se lo permite. De repente, Haini emerge del cuerpo de Oshio y se disculpa por la muerte de todos, culpando a Shidi de ser el verdadero responsable de haberlos matado. Luego, les cuenta sobre el plan de Shidi para apoderarse del mundo real y exterminar a todos los humanos, y les ofrece una alianza para salvar a cada persona. En ese instante, escuchan el sonido de un bombardeo aéreo sobre sus cabezas, y descubren que Shidi está liderando armas aéreas. Hani les dice que Shidi ahora planea robar el ojo de Oshio, ya que es la clave para lograr su objetivo final y destruir el mundo real, razón por la cual los atrajo a este lugar para ejecutar su malvado plan. Después de eso, Shidi comienza a atacarlos con sus armas, pero Geni se alía con ellos en su contra, revelando su gran debilidad. Mientras Oshio ataca a Shidi, ella descubre un secreto muy peligroso sobre él, algo que nadie más sabía. El cuerpo real de Shidi se encuentra en el mundo real, y él controla su armadura a distancia a través de Geni. Oshio ha borrado partes del cuerpo de Shidi y ha observado que las partes que ella eliminó de la armadura de Shidi no se han regenerado, lo que la llevó a concluir que podría borrar la armadura por completo. Los eventos se desarrollan y después de una feroz batalla entre Oshio y Shidi, Oshio se desploma en el suelo, completamente exhausta. Nuestro héroe la atrapa y Haini le dice que el cuerpo de Oshio se ha vuelto extremadamente débil, casi sin fuerzas. Momentos después, nuestro héroe lanza su ataque contra Shidi, pero Shidi lo contrarresta con gran ferocidad. Ryonosuke le pide a Oshio que los ayude cambiando las armas, ya que Oshio puede transformar el arma de nuestro héroe en el martillo de sombra de Nogumo. Con el tiempo, Shidi logra esquivar los golpes y arroja a Ryonosuke lejos mientras intenta controlarlo e inmovilizarlo, impidiéndole así dañar a nuestro héroe. Pero Shidi se escapa de ese plan, frustrando sus intenciones. En ese instante, Oshio logra replicar el arma de nuestro héroe. Poco después, nuestro héroe la toma y dispara a Shidi. Momentos más tarde, todos se encuentran en una playa, habiendo regresado al pasado, exactamente 300 años atrás. En ese instante, Haini se da cuenta de que han retrocedido en el tiempo, y las conversaciones comienzan a fluir entre ellos. De repente, una pequeña niña se acerca a la ballena que los habitantes de la isla consideraban una deidad, un ser divino. Nuestro héroe, sin embargo, toma la mano de la niña y la detiene, y cuando se para frente a ella, la pequeña grita y huye diciendo, ¡un fantasma, un fantasma! Nuestro héroe se pregunta si la asustó tanto, si su presencia fue tan impactante. Después de eso, Oshio decide borrar a la ballena, ya que si esta desaparece, todas las sombras también lo harán. Ella se acerca y la borra por completo. Los eventos se mueven rápidamente y nuestro héroe se encuentra de nuevo en el ferry, topándose con Nagumo Ryonosuke una vez más. El tiempo ha regresado, pero esta vez reconoce a Nagumo de inmediato. Cuando baja del ferry en el puerto, siente como si ya hubiera presenciado estos eventos antes, pero no sabía la razón. Después de eso, encuentra a Miyu, Su y Tokiko esperándolo, diciéndole que Oshio lo está aguardando y que le dará un puñetazo en la cara tan pronto como lo vea. Lo llevan rápidamente a donde está Oshio. Tan pronto como la encuentra, ella le da un puñetazo en la cara, diciéndole que es un arrogante por haber sido él quien cargó sus maletas y luego se marchó. Momentos después, nuestro héroe decide ir al restaurante de Alan, donde Alan lo recibe cálidamente y la señorita Miyoshi le pregunta si vino a disfrutar del festival. Nuestro héroe recuerda la llamada de Oshio, donde ella lo amenazó con que vendría a aplastarlo si no aparecía. Los eventos cambian rápidamente a la tienda Koba, donde nuestro héroe ve a Shiori y a los otros niños. Shiori lo recibe cálidamente y le dice que Oshio les había estado diciendo desde la mañana que él regresaría, incluso mencionándolo hasta 5 veces. Después de eso, se dirige al templo donde encuentra a Karikiri, quien se ha convertido en un anciano. Karikiri le pregunta a nuestro héroe cuánto tiempo ha estado ausente, y él responde que han pasado 2 años. Karikiri explica que su hijo regresó recientemente del continente, y está pensando en que él tome su lugar este año para encargarse de la quema.
En ese instante, el hijo de Karikiri le dice que Oshio perdió su collar mientras limpiaba la playa y lo ha estado buscando durante los últimos 2 días. En ese momento, nuestro héroe deja a Karikiri y se dirige a la playa para encontrar a Oshio, disculpándose con ella por haber estado en Tokio, y ella le dice que está feliz de que él esté bien. Y de repente, nuestro héroe nota su collar en la arena de la playa, así que lo recoge. Oshio se disculpa por haberlo perdido hace 2 días y por haberlo estado buscando, diciendo que no sabía cómo lo enfrentaría si no lo encontraba. El 24 de julio, nuestro héroe se reúne con Nagumo, quien le cuenta que tuvo un sueño similar al de Oshio y supone que este sueño podría ser una memoria compartida por los habitantes de la isla. En ese instante, Asako irrumpe apresuradamente en el restaurante Kofuni. De repente, Haini, la hija de Ryonosuke, entra corriendo al restaurante y se precipita hacia Nogumo. Mientras tanto, Ryonosuke le pide a su hija que no moleste a Nogumo y comienza a hablar con nuestro héroe, revelándole el secreto del nuevo libro de Nogumo en el que ella está trabajando actualmente. Los eventos avanzan rápidamente a medida que comienza la celebración del festival, y nuestro héroe le lleva comida a Oshio en la playa, donde él se queda de pie y observa los fuegos artificiales junto a ella, disfrutando del momento.